La doctora Alessandra Minichelli es la esposa de Julio De Vido. Ayer la escuchábamos con Luis Novarecio y le pedimos a ver si podía acercarse también aquí al programa, así que muchísimas gracias, antes que nada. ¿Cómo se siente? Y la verdad que me siento triste, me siento como toda la familia preocupados por la salud de Julio, preocupados por el estado de cosas, por cómo se llegó a este estado de cosas también. Y bueno, con la fortaleza y las ganas de seguir adelante y seguir peleando, porque consideramos que Julio, bueno, ha sido perseguido, ha sido la cara visible del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, ha sido muy maltratado siempre por los medios. Y hoy se está enfrentando a un montón de causas que, si se quiere, algunas son muy novedosas, otras eran muy viejas y estaban aclaradas, pero que claramente responden a que la justicia está tomando decisiones políticas. Ahora, ayer, por ejemplo, hubo un nuevo procesamiento y con prisión claro, de clara también, decisión, ¿no?, política de la justicia. Y si te retrotraes a analizar el expediente, yo no soy la abogada. Estamos hablando de la causa de Río Turbio. Estamos hablando de la causa ICRT, pero no la central térmica, sino ICRT, una contratación que se hizo con la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. La decisión política del gobierno de Kirchner fue: se terminan las consultoras privadas, cuando yo asuma como presidente voy a empezar a contratar al Estado para que atienda al Estado. Entonces, en ese marco, en el año entre el 2006 y el 2008 se firmaron convenios marco con todas las universidades y entre ellas con la UTN. La UTN luego después, a través de sus delegaciones en distintas... ¿Me permiten decir nada? Pues le está rozando el micrófono, sí, con el collar. me lo saco. No, ¿es el collar? ¿No puede ser? ¿Para qué? No hay problema. Bueno, muchísimas gracias, sí. Así. Ahora, sí. Pero te lo aclaro por esto, porque a ver qué pasa. Se pasó en los años 90 de contratar 100% consultoras privadas para hacer todo. Y se decidió en el gobierno del 2013 en adelante que cada, digamos, actividad del Estado iba a ser monitoreada por los órganos de control y de garantía del Estado, pero además las universidades iban a hacer la asistencia técnica. En ese marco es que Julio, como ministro de Planificación Federal, firma convenios con todas las universidades nacionales. Sí, pero tal vez los convenios están bien, lo que no quiere decir que no se haya malversado fondos. Por eso digo, acá lo que se están cuestionando desde el Poder Judicial son decisiones políticas, claramente. Es como si se le ocurriera hoy a un juez cuestionar, bueno, el presidente Macri, cuando fue jefe de gobierno en la ciudad, dijo que iba a hacer tantos kilómetros de subterráneo y optó por hacer Metrobús, que era más visible. ¿Está claro? Pero en esta causa precisamente se habla de un faltante de 250 millones de pesos. No se habla de un faltante de 250 millones de pesos. Hay que leer bien la causa para ver que los 250 millones de pesos es un pretendido embargo que se le quiere imponer a Julio de dinero que se ejecutó en el 2000. Se le ha hecho el embargo. Lo van a hacer efectivo nunca, obviamente. No tengo 250 millones de pesos y Julio tampoco. O sea, desde el 2008 hasta el 2015 se ejecutó presupuestariamente ese monto. Lo que se está diciendo es: ¿cuáles fueron los mecanismos de asistencia técnica de la universidad? Miremoslo. Es perfectamente válido que se evalúen desde el punto de vista de la eficacia, de la eficiencia, de la regularidad en la aplicación de los fondos, de convenios con universidades, de todas las decisiones políticas que se te ocurran. Lo que no es razonable es que si hace un mes no había ningún mérito para hacer esta evaluación apuntando al titular del Ministerio de Planificación, cuando hay en el medio secretarías con incumbencia directa en la materia, empresas con incumbencia directa en la materia, toda una estructura del Estado montada para hacer, concretamente cumplir con los fines que tenían en ICRT concretamente, se apunte ahora solo a una sola persona. Doctora, sí, debido de haber sido de las personas más cercanas a Néstor Kirchner y a Cristina Kirchner, debe haber sido de las personas que más tiempo estuvo con ellos y que lo acompañó tanto de Santa Cruz como al gobierno nacional. Y estuvo en un cargo fundamental, porque el mayor presupuesto de dinero en todos los años fue de obra pública y lo manejó Julio De Vido. Vemos ahora que está Lázaro Báez detenido, que está la causa de la ruta del dinero de Lázaro Báez, José López, uno de los hombres de Julio De Vido, tirando bolsos con dinero.
es muy difícil pensar que Julio De Vido no sabía nada de lo que estaba pasando. A ver, yo te voy a decir una cosa. Julio De Vido era ministro como eran 12 ministros más en el Gabinete Nacional. Está en el Ministerio de Julio, que se lo llamó Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, etcétera, etcétera, que se crea por un decreto de necesidad y urgencia, porque yo ayer te escuché decir algo que es absolutamente inexacto y permitime que te lo aclare. Vos dijiste, Julio De Vido tenía montada una estructura como si fuera una estructura perversa. Pero déjame que te aclare lo que dije. Pero déjame que te aclare bien lo que dije, porque lo que dije muchas veces es, Julio De Vido tenía armada desde lo legal una estructura donde él casi no tenía firma en todo lo que estaba José López. No era un armado legal de Julio, era un armado legal de una ley. Que es la ley de creación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. ¿Qué decía? Decía, el Ministro de Planificación Federal, que por supuesto no puede tener incumbencia de gestión directa en los temas ni de minería, ni de obra pública, ni de transporte, ni de comunicaciones, ni de todas las áreas que tenían vinculación jerárquica y no funcional con su ministerio, tenían la función de planificar. ¿Para qué? Para llevar adelante el programa o la plataforma política de Néstor Kirchner. El trabajo concreto de Julio De Vido, y lo explicó más de una vez, y lo mostró en el Plan Estratégico Territorial, y lo contó en los informes de gestión que dejó en el despacho cuando se fue de ministro en diciembre del 2015, era la planificación federal. Él se sentaba con los intendentes y con los gobernadores para evaluar qué obras o qué acciones eran prioritarias desde el Estado para atender asimetrías regionales, para trabajar en contener la desigualdad entre las personas. Porque el objetivo del modelo político-económico que gobernó el país del 2003 al 2012 era distinto al modelo de capitalismo salvaje que tenemos en este momento. Entonces, con ese criterio, alguien tenía que poner la cabeza en la planificación federal. La ejecución total de las tareas del Ministerio de Planificación Federal, previstas por la ley, fijadas en los presupuestos nacionales y ejecutadas por las secretarías que dependían jerárquicamente del ministro de Planificación, eran ejecutadas descentralizadamente. Pero es decir que lo que está investigando la justicia ahora, por ejemplo, desde ya los 9 millones de dólares de José López, que es lo único que conocemos en efectivo, está en la salieron. A mí me gustaría también conocer los 9 millones. Báez, y ayer lo hablamos con Novarecio. De Lázaro Báez. Lo que se está investigando si lo de Lázaro Báez está en relación con Otesur, pero Lázaro Báez es obra pública. Digo, todo eso Julio debió decir que no tenía injerencia nada. La compra de material ferroviario trucho. No hay material ferroviario trucho. Esto es una falta. El material ferroviario trucho no había. Había un esquema de compra de material ferroviario. ¿Está preso por eso, no sé si está preso por eso, porque no tiene condena. No tiene condena, así que no sé si está preso por eso. Yo creo la compra de material ferroviario en el extranjero, que también se hizo en China después, cuando sí hubo un ministro de Transporte. Era con destino a poner en valor cooperativas vinculadas a los ferroviarios. Era un país absolutamente distinto al que estamos viviendo en este momento. El país puede ser diferente. Sí, pero yo puedo tener material de rezago, yo puedo tener material de rezago en otros países porque los dejaron de usar y les dieron de baja. Y los puedo comprar, porque es lo que se hace siempre habitualmente. Se ha comprado así. Pero se recicla. Siempre se ha comprado usado muchas veces. No pasa por ahí. No, me parece que si no conocemos realmente toda la historia, estamos en un problema. Y es lo que ha pasado sistemáticamente con los medios de comunicación en todo este tiempo. Porque si yo puedo comprar material usado, como ha comprado desde los aviones de guerra hasta muchas veces los aviones, siempre se compra material usado en barco. El problema es cuando se compra material que ni usado ni reciclado sirve. ¿Dónde dice que eso? Es la causa donde está preso Jaime. ¿Dónde dice eso? Y es donde está condenado. No. Jaime está condenado por la causa de la compra de material ferroviario que no se puede utilizar. No se puede utilizar. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No importa. Yo a Jaime no estoy para defenderlo, tampoco soy la abogada de Vido y están los abogados trabajando en eso, porque ¿sabes qué? A mí me enseñaron que no hay peor abogado que el que litiga en causa propia. Entonces, como están las emociones de por medio, de hecho, por supuesto que lo conozco de todavía, pero yo te voy a decir una cosa. El material ferroviario que se compró en el extranjero y que se siguió comprando en el extranjero, a mí me gustaría saber si cuando cambió de área de incumbencia el ministerio se mantuvo en condiciones óptimas para ser utilizado por cooperativas o no. Cuando pasó a la órbita del Ministerio de Transporte, que el ministro de Transporte Randazzo sí tenía incumbencia directa en transporte y la autoridad de aplicación. ¿Está? Entonces, tenemos que mirar a ver si dónde estaba ese material de rezago que trajo Jaime, en qué condiciones de conservación se mantuvo. A ver, hay un montón de aristas en el medio que yo siento que ni siquiera los medios de comunicación les interesa. Debido a que estaba en un lugar
de muchísima cercanía con el poder y con todo esto. ¿No sabían nada de lo que estaba pasando? ¿Qué es no sabía nada? ¿Cuál es la pregunta del no sabía nada? En esta causa, por ejemplo, la investigación de la ruta del dinero, Lázaro Báez, adjudicación de obra pública, que ahora se busca relacionar con Otesur y con los sauces para saber si las habitaciones de los hoteles tenían que ver con pago de coimas, si el alquiler donde entra a jugar después Cristóbal López, digo, en todo el dinero de José López que aparece en los bolsos, que era un secretario del ministerio de Julio Devido, digo, Devido. Yo te hago una pregunta. No sabían, yo te hago una pregunta. Pregunto en serio, no sabía nada. Ustedes como periodistas no sabían nada que la presidenta siempre alquiló inmuebles, no sabían nada que tenía un hotel en la provincia de Santa Cruz y en el Calafate. Pero no se está sabían investigando nada eso. Está investigando si el alquiler de las habitaciones... Pero es que no lo sé yo, porque no es un tema mío. Y las habitaciones del hotel, es un hotel privado. Pero de las obras públicas... Y las obras públicas son obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz descentralizadamente con fondos nacionales. Algunas no se y bueno, el terminaron. 100%, diría. El tren fantasma de Río Turbio, digo tren fantasma porque mediáticamente lo llaman tren fantasma. Lo llaman tren fantasma y yo te voy a aclarar. Y entender de qué se trata, por si alguien no sabe, es un tren turístico que se estaba reconstruyendo, se gastaron 300 millones entre 2014 y 2015, nunca funcionó ese tren turístico. Sí, funcionó. O no se restauró, sí, y hay problemas en la contaduría según está en la causa, por eso se lo pregunto. No, todavía no hay ninguna, digamos, pericia que haya determinado esto que vos estás diciendo. Lo que hubo sí fueron dos trenes, uno que tenía terminalidad en Punta Loyola para llevar el carbón y otro que se puso en valor para que fuera un tren turístico como del tipo del tren de la costa. Ahí había un convenio entre el municipio de Río Turbio y el municipio de Río Gallegos e ICRT. Ahora, lo llaman el tren... Se ejecutó el presupuesto hasta donde se terminó de ejecutar la obra y cambió el gobierno. A ver, como la central termoeléctrica de Río Turbio, yo me cansé de decirlo, pero efectivamente, si vos tenés una obra pública, por eso Devido dejó en su escritorio un informe de gestión con acciones a corto, mediano y largo plazo, advirtiéndole a los funcionarios que venían que de incumplir con acciones a corto, mediano y largo plazo había perjuicio personal y patrimonial al Estado, porque el Estado con el modelo anterior no puede hacer una central térmica en Río Turbio, ejecutarla al 90% y que no ejecuten el siguiente 10%. A ver, cuando se inicia la causa de Río Turbio, o hace poquito mediáticamente el cuestionamiento a Julio, lo que hubo fue una salida corriendo del ministro Aranguren para sacarse alguna foto con el mayor proveedor de ICRT, que es el diputado Costa, que también integra la Comisión de Energía de la que Julio era presidente, para ver, che, muchachos, miren que acá hay una loca que sacó un video, ese de hace yo, un video que decía, si yo dejo un auto estacionado a la vera del camino o al pie del Cerro Catedral, 2 años se oxida, no sirve más y se destruye. Y yo lo que dije fue, no es el Cerro Catedral en Río Negro, es Río Turbio, 3.000 kilómetros más abajo. Hagan la prueba de dejar un vehículo estacionado en Río Turbio 2 años, a ver qué encuentra. Ahora, también se lo está juzgando, ahora comenzó el juicio por la tragedia de Once. Sí. ¿Cree que no es responsable de lo que sucedió en claro Once? que creo que no es responsable por la tragedia de Once. Si vos ves la sentencia o el fallo de 11-1, que le llaman mediáticamente ustedes, te vas a dar cuenta que Julio no es absolutamente responsable. ¿Por qué? Por lo que yo acabo de decirle a Laje con la confusión que tiene con el tema de la instrumentación legal. Devido no era ni poder concedente ni autoridad de aplicación del contrato ferroviario. Y no lo era por una razón muy sencilla. El poder concedente lo tenía el Poder Ejecutivo Nacional, que era el que podía rescindir eventualmente el contrato. Y lo que había decidido hacer era involucrarlos en la renegociación de los contratos de obra pública que había lanzado el presidente Duhalde en el 2002. Pero no me interrumpas si yo puedo terminar de explicar aunque sea esto. En el 2002 se define hacer renegociación de los contratos por el tema del sacrificio compartido, de la crisis económica financiera, etcétera, etcétera. Cuando asume el gobierno de Kirchner, lo que dice el gobierno de Kirchner es, saco el decreto 311, véanlo, vean la reglamentación o todo lo que quieran, y pongo en cabeza del ministro de Planificación y del ministro de Economía la renegociación de los contratos de obras y de servicios públicos. Cuando se empieza a trabajar en eso, se crea la UNIRREN. Ya venía trabajando en ese marco de renegociación Simeonov, que también está en esta causa con Devido. Entonces, 2 ministros integraban la unidad renegociadora de los contratos y Simeonov era el técnico que integraba el comité ejecutivo, integrado por un montón de técnicos y profesionales muy sólidos y muy capaces de la administración pública. No, pero quiero aclararlo. Quiero
quiero aclararlo porque realmente, si no me dan la posibilidad de aclarar, ustedes van a seguir confundiendo a la opinión pública. Entonces, cuando ocurrió la tragedia de Once, el contrato de transporte ferroviario todavía no había ingresado al proceso de renegociación porque los técnicos se estaban poniendo de acuerdo sobre cómo llegaba. Cuando ocurre la tragedia, y ustedes recuerden también que hubo 72 horas de suspenso en esto y de golpe una madre encuentra a su hijo muerto en el tren, ¿está? Y hay un juicio por eso, y hay un responsable que es un juez, el mismo juez que previno en 11.1, ¿está? Y que decidió que debido no tenía nada que ver porque no era ni poder concedente ni autoridad de aplicación y luego lo involucra en la causa. Pero yo quiero aclarar esto, porque si no, yo quiero ir concretamente al tema. Seguimos confundiendo. Entonces, ¿qué deciden hacer? Bueno, deciden que efectivamente tienen que llamar a debido al juicio porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el accidente? Después del accidente y después de esas 72 horas, Debido dispuso una intervención administrativa urgente a TVA para ver qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque la justicia no estaba tomando medidas y porque había ocurrido esto con este chico. Ahora, no tenía poder concedente y no tenía autoridad de aplicación sobre el contrato. Lo que usted está planteando, debatiendo hoy en el juicio. Lo que usted está planteando es que Debido era la cabeza visible de un mega ministerio, pero que ese mega ministerio tenía responsables de cada área, que todos lo sabemos, y que lo que yo siempre planteo es que la estructura legal será legal del ministerio, pero la estructura legal es la ley del perfecto, ministerio, pero es la estructura legal, sí. Quiere decir que José López era José López y decidía por José López, Debido no tenía nada que ver. Los designó el presidente Ahora déjeme terminar a mí, por favor. Claro. Jaime era Jaime y Debido no tenía nada que ver con lo que decía Jaime. Y me falta el de energía, que no me acuerdo quién era en ese momento. Energía, minería y comunicaciones. Energía, minería y comunicaciones. Por eso, pero tenía cada uno tres secretarios que eran los encargados. Que siempre se supo que Jaime tenía casi trato directo con Kirchner, José López básicamente también, que en muchos casos se hablaba hasta de internas en su momento. Pero, digo, mi pregunta es concreta. Quiere decir que Debido, al frente de un ministerio que movía el mayor presupuesto, donde hoy las causas que están en la justicia tienen que ver todas relacionadas con algo que tenga que ver con el ministerio de Julio Debido. ¿Quiere decir que en eso Debido nunca tuvo nada que ver? No, a ver, ustedes se equivocan. Debido sí tuvo que ver y tuvo mucho que ver en ese ministerio. Se ejecutaron 107 millones de dólares y él lo cuenta en todos lados y lo escribe en el plan estratégico territorial, en los informes de gestión y demás. Ahora, ¿cómo se ejecutaba? Era a través de las secretarías y descentralizadamente. ¿Qué estructuras había? Había estructuras de control y de gestión desde el Estado donde participaban muchos técnicos y muchos profesionales. Entre ellos también el doctor Despuy, que tuvo una resonante presencia, y una resonante presencia en 11.1, desconociendo, porque si ustedes van a una causa de renegociación paralela, porque ahora están atomizando todas las causas, se van a dar cuenta que el doctor Despuy ignoraba que la UNIREN dependía de 2 ministros. Él le atribuía absoluta responsabilidad Debido en todo. Bueno, no, igual no pero me responde lo que yo pregunté. Son importantes, no, bueno, Debido en el marco de esa mega estructura ministerial, lo que hizo fue incorporar en el año 2006 un programa de mejoramiento continuo de la gestión. Menos mal que lo tenía incorporado, porque desde ahí extrae hoy las herramientas para plantear defensas en la justicia, aun cuando no se las concedan y estén violando el derecho de defensa. ¿Usted cree que es un preso político? Estoy convencida que es un preso político, porque la justicia está tomando decisiones políticas. María Cristina, ¿por qué no acompañó esa defensa de Debido con lo que usted plantea? Esta es mi pregunta también, no tengo ni idea. No me confundan con lo que dije. A mí me preguntaron, ¿se llamó Cristina? Y yo dije, no. Y el gesto de Cristina de no llamarme me pareció inhumano. ¿Por qué? Porque en otros momentos trágicos de mi vida y en otros momentos difíciles de mi familia, levantó el teléfono y ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Es la pregunta que yo me hago también. Tan cercana, porque, digo, el caso de Vudú tal vez sea diferente. Pregúntenselo a Cristina, sinceramente. Pregúntenselo a Cristina, pero no por tengo lo que ni usted idea está planteando, y ante lo que usted está planteando además es que Debido es absolutamente inocente de todo, que es lógico que usted lo plantee por otro lado. La verdad que suena raro que no tengan nada que ver con... Julio tiene responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas, responsabilidades de gestión. Si en todo eso nunca ningún organismo de control y de garantía del Estado y ninguna de las comisiones asesoras del Poder Legislativo encontró mérito para hablar de una irregularidad administrativa, me llama mucho la atención que ahora de golpe haya tantos delitos penales express, justo, o averiguación de delitos penales express, justo cuando también el gobierno de turno está teniendo sobreseimientos express. Esto es todo lo que planteo. Ahora, doctora, ¿a usted le parece que es injusto que haya varios funcionarios
incluido su marido, detenidos hoy y que Cristina esté libre, siendo que fue la No, jefa del a ver, gobierno? no, perdón, porque a mí no me gusta que se tome la cárcel como un castigo, que es lo que está pasando hoy con Julio, ¿eh? Y yo no digo que Cristina tenga que ir a la cárcel tampoco, y no digo que Cristina tenga que solidarizarse conmigo si no quiere hacerlo. Yo digo que en una estructura vertical como es el peronismo, así como Julio nunca salió a defender ninguna posición mediáticamente, porque no era un funcionario mediático, no digo que sea un funcionario de bajo perfil mediático. Ayer también me dijeron, mira, la doctora Michelle es de bajo perfil. No soy de bajo perfil, tengo bajo perfil mediático. De hecho, desde el año 2011 que yo tengo un programa en este canal. Desde el año 2011. Y me dedico desde hace 2 años a hablar de responsabilidad social en la información y en la comunicación, que por cierto falla bastante. Entonces, una cosa es que políticamente la presidenta, que es la que conduce al Estado, decida qué funcionario va a hablar en relación a qué tema, es una cosa. Y si a Julio le dicen, vos no opinás, no opina, obviamente. Entonces, esto ha minado muchísimo la imagen de mi marido, lamentablemente. ¿Debería haber salido a hablar antes? Para mí, tendría que haber explicado un montón de cosas que quienes salían a hablar no lo explicaban como debían ¿Y explicar. sirve si lo explica ahora? A ver, ¿ves la imagen de Julio? Está totalmente deteriorada y destruida en la opinión pública. Aquí, ¿sabe qué? Una persona... Como está hablando usted ahora. Nunca se lo escuchó. Nunca hablé. A ver, yo tampoco pero nunca se lo hablé. escuchó a Devido dando precisiones que está dando usted ahora. Pero es que sabes y es llamativo con el poder que tenía. Pero ¿sabes qué pasa? Porque no había irregularidad administrativa y de golpe te convierten cuestiones de decisión política en cuestiones jurídicas o judiciales. A ver, esto es lo que me 9 preocupa. millones de dólares en bolsos. Digo, yo no sé de dónde salieron 9 millones de López. No me los atribuyan a mí, en serio. Yo a López lo conocía, lo conozco de Gallego, pero me vienen con los 9 millones. A Julieta, nadie se lo atribuyó, pues no sé yo, pero la pregunta es un funcionario que dependía de Julio Devido, de una de las áreas de Julio Devido fundamentales, que era el tema de las viviendas y todo lo que tenía que ver con obra pública, que se negociaba con las intendencias, que iban a las provincias, porque era esa imagen de Julio es muy fea, ustedes deberían eliminarla, porque es una imagen robada. Las imágenes robadas que donde califican a las personas, hay un fallo Balbín muy viejo que ustedes deberían tenerlo porque son periodistas. Estaba puesta para hacer una pregunta a usted sobre esa imagen. Está puesta mal puesta ahí. Ya la sacamos. ¿Sabes? Sáquenla. Deberían retirarla. No, ustedes son periodistas, ustedes son responsables de la noticia, responsables de lo que comunican y de la imagen que dan de las personas a los terceros televidentes, que son expectantes y están viendo, a ver, yo creo en Laje. ¿Qué me dice Laje? ¿Que Devido es un corrupto? Igual nosotros no tenemos la yo le digo que la justicia está investigando. Ya lo sé que no, pero la justicia está investigando a Devido por corrupción. No, la justicia está investigando a Devido. Ahora se llama corrupción cualquier cosa, ¿está? Ahora se llama corrupción cualquier cosa. ¿La está investigando usted por enriquecimiento ilícito? Pero te cuento cómo es mi enriquecimiento ilícito. ¿Querés que te lo cuente cómo es mi enriquecimiento ilícito y cómo se origina? Pero si yo estoy diciendo que la justicia lo está investigando Devido por corrupción. Yo también. Si usted se compra una casa, Laje, voy a hacerle una denuncia por enriquecimiento ilícito. Lo puede hacer. Yo tengo mis declaraciones juradas perfectamente presentadas. Yo también. Y esta parte de mi declaración jurada, perdón, Laje, yo quiero aclararlo porque si no la persona que está detrás del televisor... una denuncia por enriquecimiento ilícito. Bueno, la persona que está detrás del televisor no va a saber de qué se trata. Yo en el año 2007 dejé la función pública y tenía que hacer mi balance de cierre, mi declaración jurada de cierre de gestión. Y me había firmado un boleto de compraventa para comprarme mi chacra, la única casa que tengo desde mis 30 y pico de años en la profesión, con un crédito hipotecario. ¿Está? Entonces, ¿qué hice? Declaré que me compré un boleto y que había erogado X cantidad de pesos. En ese momento eran $90.000. Después tuve que pagar bastante más de lo que me salía al final la chacra porque el crédito del banco se demoró. Estos son 2 mangos aparte, ¿está? Pero lo cierto es que hice mi declaración jurada de cierre. Jocosamente, mi declaración jurada, o sea, yo no puedo ser tan torpe de poner en mi declaración jurada algo que no puedo justificar. ¿Me entienden? Bueno, lo puso ¿Me Cristina, entienden? No importa. Lo de Cristina, yo estoy hablando de lo mío. Yo nunca rectifiqué mi declaración jurada. Bueno, pero yo lo que estoy diciendo es, jocosamente, el periodista La Nata lo que hizo fue decir, che, mirá, esta se compró una chacra, sobrevoló mi chacra 20.400 veces con helicóptero, molestando, a ver si yo tenía una gallina, un gallo, un perro, un canario, ¿qué tenía? El misterio de la chacra de Devido, que todo el mundo la conoce a mi chacra, en definitiva, y es una chacra de 4 hectáreas en un barrio de chacra, porque nos gustan los animales y la huerta y punto. Pero lo cierto es que yo la declaré. Jocosamente lo cuenta este periodista La Nata en un diario
Y viene el doctor Moner Sanz, que es el mayor denunciante de casi todas las causas vinculadas a lo que ustedes llaman la corrupción. Y hace No, una nosotros no nos denuncia. llamamos Bueno, sí, ustedes, No, ustedes, nosotros no, porque la verdad, bueno, ahora se puso el Observatorio de la Corrupción, que tiene bastante, digamos, fallas desde el punto de vista Nosotros legal. no como- inventamos la palabra corrupción, ni Bueno, pero que la tirar corrupción 9 es- millones de pero- dólares por pero los bolsos es perdóname, los 9 corrupción. millones de dólares, realmente los 9 millones de dólares, ¿ustedes creen seriamente que salieron del presupuesto público? No, yo ¿Ustedes creo creen seriamente que salieron del presupuesto salieron de del alguna Estado? empresa privada que Bueno, pagó. entonces me gustaría saber de qué empresa privada. Ya A mí van a también pasar me 2 encantaría, años y No, todavía, o año y medio, yo no lo sé pido qué todos los tiempo días, hace. a mí me encantaría. Bueno, a mí también. Y me gustaría que saber... López, Julio De Vido Sí, perdón. digan con quién hacían Pero es negocios que en el perdóname, Estado. yo no encantaría. tengo 9 millones de dólares, ¿eh? No, los tiene Yo- López, un hombre que respondía no, de perdón, Vido. no, perdón, que no se confundan las cosas así. Yo no tengo vinculación con López más que la relación que tenían de trabajo. Y debido ¿qué pasó ese día cuando vieron esa imagen de López revolear los bolsos? ¿Qué decía? No, bueno, la imagen de López revolear los bolsos, de hecho, no la vio nadie, porque nunca salió y nunca existió. ¿Cómo que no? La de las monjas. La de No. revolear Ah. los bolsos nunca No. existió. No. Entró con una mochila. Entró. El órgano va a ser Los No, bolsos- se quería los bolsos morir, ya estaban obviamente, en- como todo el mundo, como reaccionamos todos. Qué barbaridad, qué pasó con este hombre y de dónde sacó la plata. El daño que le hizo al kirchnerismo o al movimiento popular fue terrible. Fue el mayor daño Fue que lo mismo, fue casi igual que el video de la Rosadita con Tondera, porque son los Pero dos, perdón, los dos ¿dónde momentos. estaba Debido ahí? ¿Estaba con López, con los bolsos? ¿Estaba en la No, Rosadita? eso yo pero lo perdón, puse como entonces, ¿por qué? momentos, Pero entonces, ¿por qué hablan de que Debido en la se habla, corrupción? se habla porque Lázaro Báez era una de las empresas que creció mágicamente a la sombra de Néstor Kirchner, porque hasta ese momento que Néstor Kirchner era presidente no era empresario Lázaro Báez, no tenía obra pública, mágicamente se convierte Cuando en uno vino de el los... padre del presidente Macri a la Argentina tampoco era empresario. Ah, pero Lázaro Báez lo compara con Franco Macri en ese momento. Y puede compararse perfectamente porque muchas empresas se crecen de abajo. Si uno va a la Cámara Pero Argentina de la Construcción y averigua, y uno va a la justo Unión una Argentina de persona Industriales... amiga de Néstor Kirchner que crea una empresa una semana, un mes después de la presidencia de Néstor Kirchner, no creo mágicamente que sea se así. convierte La verdad que no creo que en sea un así, empresario pero que factura 2.000 y pico de millones de pesos. No conozco la situación de las empresas de Lázaro Báez, puedo porque de preguntar? hecho las empresas de Lázaro Báez trabajan en Santa Cruz. Como no conozco la situación de las empresas de Tucumán, o las de Santiago del Estero, o las de San Juan, o las de La Rioja, no conozco la situación de las empresas que eran adjudicatarias de obra pero era- por procesos de selección. ¿Está claro? Eran adjudicatarios de obra... Del Ministerio de Julio De Vido. Pero dinero del presupuesto nacional, que venía del Ministerio de Economía al Ministerio de Planificación. No, que Y pero, a ver, seguro que pero estaba en todo serio. facturado en blanco. El problema de que se está investigando es exactamente de dónde surge el dinero de López, de dónde surge el enriquecimiento de Lázaro Báez, porque yo estoy seguro que toda la obra se pagó en blanco, porque se paga por una factura del Banco Nación, Pero las rutas transferencias, no se concretaron. todo en blanco. Sí, bueno, pero eso es Pero, relativo. ¿te Si puedo vos ves hacer el rutas informe nacionales? 23, si vos lees el informe 23, es en el que se funda la causa de Ercolini de asociación ilícita, realmente creo que como no hay liquidación final de las obras, como no hay terminación del negocio jurídico, tiene mucho para reclamar en algún momento ¿Le la puedo? empresa de Lázaro Báez o la continuadora, porque realmente ahí reconocen que ha habido demasiadas de obra en Sí, pero algunos pedían casos. adelantos, doctora, que después no se Los ejecutaban en anticipos obras. financieros no conozco, pero esa parte no la conozco, porque te aclaro que también han dicho que había municipios donde no se ejecutaban las obras y cuando fueron a hacer las auditorías y las investigaciones con el mismo personal administrativo del Estado que había estado trabajando antes, porque no se sustituyó al 100% de las personas, encontraron que efectivamente tenían que validar los informes anteriores, las órdenes de ¿Le puedo servicio, las notas de preguntar por su pedido, porque hermano, era que también cierto. está detenido? Si usted habla con él, cree que es inocente, él estuvo prófugo. No, la verdad que mi hermano Más tiene de el 8 mote de ser el hermano de Debido y a mi hermano, No, el cuñado de claro, Debido, sí. perdón, mi hermano, con lo cual, si tiene o no vinculación con alguno de aduana, a mí me gustaría escuchar las 600 horas de grabación con Gómez Centurión, a ver si mi hermano está en alguna de esas 600, ¿Cree que es 600 inocente horas. por el tema de la mafia de los contenedores? No conozco la situación de mi hermano, en realidad desde el punto de vista legal, porque tampoco lo he trabajado. Yo sé que mi hermano tenía vinculación con algunas de las ¿Tiene personas. una buena hablando con relación él? con su hermano? Sí. ¿Tiene buena relación? Sí, es mi hermano. No es lo mismo. No, bueno, es mi hermano y lo quiero, claro que tengo buena relación. Yo le quiero preguntar Sí. si puede ser sobre una aclaración sobre qué piensa usted sobre los vuelos oficiales de Debido que se pagaban a través de la UTN, facturaciones que iban para una empresa que administraba el Corcho Rodríguez y que está en el marco de la investigación del caso Odebrecht. No lo conozco el tema. Bien.
Doctora, yo quiero volver al papel de Julio Devido, porque a mí me hace mucho ruido el silencio de Cristina Fernández, teniendo la relación que usted ayer incluso lo contaba con Luis Novarecio, que se conocen de casi de toda la vida prácticamente. Sí, pero la verdad que sobre eso no, puedo especularla. Pero usted está haciendo una defensa de su marido, obviamente, de la gestión de mi marido. absoluta, con lo cual y usted lo está poniendo en un lugar que está lógicamente lo tiene que hacer, de un lugar de absoluta inocencia de todas las causas que No, están para mí es investigando. el mayor gestor de obra pública, y si no hay irregularidad administrativa, no hay delito penal, no hay Y la forma, Presidente, 8 años, que no lo dejó irse a Julio Devido, porque seguramente, eso también le quiero preguntar, ¿es cierto que se quiso ir Julio Devido, que quiso renunciar? En realidad Julio se quiso ir en el año 2010, no precisamente por la muerte de Kirchner, sino porque tuvimos otros temas familiares, y Cristina lo que le dijo fue, no, Julio, acompáñame. Y en realidad continuó en el 2011. ¿Le dijo eso o le dijo lo que se dice como mito urbano? Bueno, hay tantos mitos urbanos. Estos mitos urbanos son los que han descalificado a Julio, con los que han desprestigiado su imagen, lo que han generado este escarnio público. Quizás no soy la mejor defensora de Julio, porque es mi marido y lo quiero, pero a mí me parece lógico que usted tenga esta defensa. Es su marido, efectivamente. ¿No? Digo, va a tener la objetividad de exactamente, objetividad, no por eso, pero está muy bien y está fantástico escucharla y la gente estoy tratando de contar temas que ustedes mismos pueden buscar. ¿Y en qué momento se rompe la relación con Cristina? No sé si se rompió la relación. Bueno, pero un llamado que usted espera y que por ahí... Yo con Cristina con regularidad me escribía 2 veces por mes, o nos veíamos una vez por mes desde que terminaba la gestión. O sea que acreditaba un llamado en el marco de lo que está pasando. Claro que sí, claro que acreditaba un llamado. No, y no sé, no le pregunté, sinceramente no le pregunté. Yo estuve una semana antes con la sobrina, que también tengo mucha relación. Ahora, tengo contacto con la nuera. Un hombre de la importancia en el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Julio Devido. De tal importancia que muchas de las causas que tiene Cristina Fernández, hasta declaraciones de Julio Devido, podrían hundirla o no. Y no, es como que le soltó la mano. Y bueno, esto es lo que estábamos justamente conversando ayer con Novarecio. A ver, ya desde el momento en que ella en un programa de radio dijo no pongo las manos en el fuego por Devido, lo que hizo fue como retrotraer toda una situación que a mí la verdad me sorprende y me llama la atención, porque si ustedes son mis compañeros de trabajo y viene uno y ustedes me conocen de toda la vida y saben quién soy, saben dónde vivo y saben qué hago y saben que ninguno de ustedes levante la voz en favor mío, y a mí me llama la atención. Ahora, doctora, ¿por qué no habla su marido? Porque seguramente debe saber si hubo irregularidades o no, son muchos años de acompañarlos, y si no era responsabilidad de él y él vio alguna irregularidad, ¿por qué ahora que le soltaron la mano y está preso no habla? No, bueno, es que quizás no tenga nada que decir, o quizás realmente... No, porque tiene mucho para decir. Tiene mucho para contar. Como era uno de los hombres más poderosos de la sí. Pero ¿sabes qué pasa? Si uno encara una conversación con una persona diciendo, vos sos corrupto, vos sos esto, a ver, pará, yo te puedo contar lo que yo hice. ¿Qué es lo que Julio hizo cuando le malendilgaron eso de inhabilidad moral para ser diputado? Y que fue realmente escandaloso, vergonzoso. Eso fue escandaloso, fue un escarnio, pero bajísimo, de los peores. Y Julio lo que hizo fue, yo no me voy a defender desde el punto de vista legal porque no soy abogado, voy a contar lo que hice. Y después todos los que saben lo que nosotros hicimos, proyectamos o planificamos porque ahora la planificación se ha puesto en crisis como palabra, ahora se la descalifica la planificación, pero la planificación de un país es muy importante para que no pase esto, de pretender un país para 10 millones de personas, de pretender maximización laboral. 30% de pobres no parece un país muy planificado, No había 30% de pobres, había bastante menos. Y creo que ahora hay 32% de pobres y 30% de indigentes, con lo cual estamos en una situación terrible. Con Cristina terrible. Fernández no parece muy planificado. Bueno, doctora, a ver, supongo que había políticas activas y lo hemos visto. Bastante poco planificado, 40% de la población sin cloaca, sin agua corriente, de planificación. No, perdóname, si ustedes leen el informe... a ver, yo no vine a hacer bueno, el interconectado energético se logró gracias a la gestión de Julio en el Ministerio de Planificación. Ustedes no pueden desconocer que se interconectó el país energéticamente, a menos que hayan leído otro libro. Hay muchas personas que seguramente en este momento nos están viendo y no tienen ni siquiera gas, o tienen que ir con una garrafa. Bueno, pero lo que pasa es que y también ahí se está investigando el tema de la administración de las garrafas de gas. Bueno, está bien, investiguenlo. Y antes de la votación en diputados, claro, ¿por qué Héctor Recalde tampoco, digamos, el bloque? ¿Por qué cree que el bloque tampoco acompañó de manera? No tengo ni la menor idea, realmente habrá que preguntarle a Recalde y al bloque. Recién hablaba que Cristina lo llamó, que usted hablaba hasta hace poquito tiempo, 2 veces por mes. ¿Cree que se está viviendo en un momento
que es el sálvese quien pueda? Si fuiste kirchnerista, ¿es el sálvese quien pueda? A ver, hubo cimbronazos cada vez que se terminó un gobierno, cuestionando al gobierno a partir del gobierno que viene. Pasó en nuestro país, pasa siempre, pasa en la historia. A ver, Hipólito Yrigoyen fue echado por corrupción y se murió en la pobreza. O nos olvidamos de eso. Sí, pero tenemos un vicepresidente. Tampoco parece ser el caso de Cristina y Néstor Kirchner, ¿no? ¿Qué cosa? Que se mueran en la pobreza, digo, empecé que no es comparable. No conozco, patrimonialmente conozco tanto de la realidad de ellos como ustedes pueden leerlo en los medios, la verdad, o en las declaraciones. Y el caso de... Mi declaración de pruebas cuentan lo que tengo y lo que no tengo. Usted lo fue a ver a Julio Devido el día siguiente, ¿no? Que quedó, ¿volvió allí? Sí, casi todos los días. ¿Y cómo está? Y la verdad que primero me preocupé un poco por el tema de su salud, porque Julio es diabético y estaba con 250 constante de azúcar y es muy alto. Eso te genera un posible accidente cerebrovascular o un problema cardíaco. Y estaba con picos de presión. Eso fue lo primero que me preocupó, porque él no disponía de los medios de control de la insulina, de los valores de la insulina, ni de la insulina. Pasó el primer tiempo que estuvo en Ezeiza porque estaba en el hospital. Había tomado una rutina, bueno, Julio es bastante observador y bastante obsesivo con el tema de su diabetes y él se conoce muy bien su salud, entonces había tomado distancias desde la cama no sé dónde y hacía un recorrido como de 4 kilómetros alrededor de la cama, tanto que me dijeron, mire, está caminando alrededor de la cama. Digo, no está loco, no sea un problema que realmente es un tema de desgaste energético para poder controlar los valores de la insulina que estaban altos. Ahora lo llevaron a Marcos Paz, y permanecerá detenido en virtud de la resolución de Rodríguez, abrupta en 15 días, pasó de decir una cosa a decir otra, como pasa en todas las causas de Julio. Esto es importante que lo sepa la opinión pública, ¿está? Y está en Marcos Paz y con un régimen de puede hacer ejercicio físico, puede caminar un poco más. Y ¿Cómo es? ¿Está solo? ¿Está en una cárcel común, como todas las cárceles. A mí me ¿Tiene tocó... trato con gente que conoce que está allí, por ejemplo, Barata? No, está con personas que él no conoce, no está con ninguna persona conocida. ¿Y cómo está de ánimo? Porque Julio es un tipo muy fuerte, la verdad que tiene un temple muy particular y aparte le gusta leer, es un tipo que lee mucho y ahora, bueno, se le ha dado por escribir y cuenta algunas cosas que son parte de la interna de la política, si se quiere, a ver, no... cuenta muchas cosas, está empezando a escribir muchas Si volviera para atrás, ¿no? ¿Le diría a su marido en 2010 cuando se quería ir? Digamos, ¿por qué acompañamos y no Mira, nos yo acompaña? una de las cosas que le digo todavía a mi marido y que nos dicen todavía los chicos, los hijos, es... ¿por qué papá no explicaba cada vez que había algún problema? ¿Por qué no salía a decir? Porque tenía explicación para todas las cosas. ¿Por qué no lo hacía? Y no lo hacía, y yo les decía, por un tema, si se quiere, de verticalidad partidaria. Lamentablemente el peronismo siempre fue así. ¿Y hoy sigue respondiendo de la misma manera? Sí, lamentablemente. Es así. ahora... Yo no me dedico a la dice lamentablemente, claro. Cuestiono... Usted lo que está planteando es cortar con esa verticalidad. Perdóname, cuando a mí en el año 2003 me dijeron la mujer de Devido lo controla y lo asesora, lo primero que hice fue llamar al diario La Nación y decir, quiero hablar con el responsable para explicarle por qué yo no lo controlo y lo asesoro. Y aparte de eso, en ese momento en la oficina anticorrupción estaba el fiscal Garrido, un doctor Garrido, especialista en derecho administrativo, no un funcionario sin título de abogado, porque en realidad se necesita un abogado en la oficina anticorrupción. Eso fue por Laura Alonso. Fue para Laura Alonso, claro. Y el doctor Garrido sacó una resolución diciendo que no había ninguna incompatibilidad entre que yo sea síndico adjunta de Nación y que mi marido sea ministro de Planificación. ¿Por qué? Porque los dos respondíamos a la estructura del Poder Ejecutivo Nacional, uno en control y el otro en gestión. Lo que sí, no tenía que tener incumbencias en las áreas de él, nada más, para no tener la influencia que puede tener en la estructura de la CIGEN un adjunto. Yo siempre planteo que en las causas de corrupción, obviamente, no sé si es una cuestión política, creo que la justicia va a tener que explicar mucho. Porque va a tener que explicar primero años, por qué armó ese observatorio de la corrupción con causas tan disímiles y raras. Yo creo que lo va a tener que explicar es primero por qué durante muchos años no hizo nada, por qué de golpe empieza a hacer y por qué siempre quienes están son políticos y me falta la pata empresaria y me falta la pata financiera ni hablar y también la pata de la justicia. Como yo creo que la corrupción necesita esas tres patas, pregunto, Devido conoce a todos los empresarios que hicieron negocio, Devido debe haber conocido todo, porque más allá
tomando lo que usted plantea, de que es el hombre encargado de toda la planificación, cada uno con sus áreas y responsables, yo sí creo que tiene injerencia y conocimiento. Pero por supuesto. Voy a mi misma pregunta, ¿por qué no habla? ¿Pero de qué tiene que hablar? De todo lo que pasó, cómo se adjudicaron las obras, por qué las Salvadoras tienen lo que tiene, por qué López tenía manejo determinado y pudo juntar 9 millones de dólares. Vaya a Marcos Paz a conversar con Yo voy, usted me hace el fuente, yo voy. Vayan a Marcos Paz a conversar con Julio. Pero él habla, él recibiría periodistas. Pero ¿cómo no? Julio recibe a no todo lo el hizo mundo. durante la gestión. No, lo que no Hemos hizo fue intentado. salir a defenderse. Pero cada vez que alguien quiso entrevistarlo, Julio dio muchísimas entrevistas hablando de lo que hacía. Sí, pero no lo sobre que no estas hizo causas. fue salir mediáticamente a decir, a mí me vive descalificando la doctora Carrió, por ejemplo, que yo ayer le explicaba a Novarecio, y para mí fue también una piedra en el zapato importante, porque en el año 2004 la primera que empezó a decir, hay corrupción en las viviendas, en el plan de viviendas, en la obra pública, que eso fue ella. Bueno, el caso Yo de Sueños venía- Compartidos es un perdón, escándalo. Bueno, Sueños Compartidos Es un ejecutados escándalo. descentralizadamente. Hubo Es un escándalo. Bueno, pero lo hay siempre. Las corrupciones entre privados. El caso de Escanca es corrupción entre privados y ahora de golpe están reflotando como si Debido tuviera No, responsabilidad. corrupción entre privados, no. La empresa dijo que pagó coimas a funcionarios. Es corrupción entre privados. La empresa dijo que pagó coimas a Pero la funcionarios. pregunta es ¿para qué? Bueno, pero ahí Bueno, está el pero sector. pagó coimas a Pero funcionarios, no es entre privados. Claro. Pero la pregunta es ¿para qué? ¿Y cómo la pagaron? Está Porque bien. eso es lo que no explican. Pero pagó, declara ¿dónde la empresa, está explicado? la empresa declara y ¿Pero declara en dónde su está sede central en explicado? Suecia ¿Pero dónde está que pagó para explicado? funcionarios. Sí, La causa. pero Skanska planteó que pagó en el mundo y lo hizo ante la Odebrecht SEC. está pagando. Y lo hizo ante la Odebrecht SEC. Y declara que entonces pagó a funcionarios pagó también. impuestos y multa. Odebrecht Pero también ¿a quién? declara. Pero que Bueno, digan a quién y dónde es que le este es el pagaron. otro tema. Bueno, Pero este es el tema. Esto es lo que a mí me preocupa. Está bien, pero entonces investigar está la bien, justicia. pero la justicia está investigando esto. Pero la justicia y no acá, está investigando esto. Esto es lo terrible. Y acá hay funcionarios que tienen que saber, los empresarios que actuaron, tienen que saber los jueces que Bueno, actuaron. todas las empresas que actuaron en Skanska en el momento de la ampliación de los gasoductos están perfectamente aclaradas, con lo cual es cuestión de que ustedes también Sí, sí, puedan lo de Skanska, citar sí. a los empresarios y preguntarle, vos interviniste en Skanska, Sí, a vos ver, los tenías una empresarios a empresa nosotros que no nos vendía van a facturas decir si truchas pagaron o no. coimas o no. A nosotros no nos van a decir. Ahora, tal vez, estando López preso, tal vez Cristina Fernández con semejante... A alguien se le ocurre hablar, porque es obvio que pero el tema es que faltan dos pero patas ustedes quieren acá. hablar de algo que puede alguien saber o no saber. A ver, si yo tengo una conversación en privado con ella y llegamos a un acuerdo para ir a tomar un té, ¿Laje se entera? Esta es mi pregunta. Doctora, pero no estamos esta es mi hablando de ir a pregunta. tomar Y Laje un té. pero Estamos Laje hablando de estoy pagar hablando de una coimas. situación fáctica real. Donde hay Laje dinero es el negro que se blanquea, un responsable circuito de esta financiero, mesa. hay un circuito financiero que interviene, doctora, es mucho más Bueno, importante pero que hay tomar dinero, un té. se supone que Pero hay entonces control. que expliquen el circuito financiero, que expliquen si el dinero era un dinero público o dinero privado, arreglado entre privados, con funcionario público o con privado. Los 9 millones de López puede ser dinero privado, pero no es entre privados, es dinero privado a un Bueno, funcionario. yo no estoy hablando, perdón, de los 9 millones Lo no que pasa tengo ni es que siquiera esa el muestra- origen, porque a ver, intervino un fiscal que estuvo 5 veces en Estados Unidos y no abrió el termosellado para ver. A mí me dijeron, Novarecio dice, no, bueno, pero ayer, No, perdón, en esto estoy tiene- refiriéndome a eso esto. sí lo planteó Debido y tiene bueno, razón. pero entonces la pregunta es cómo todavía, si se puede averiguar rápidamente cuál es el origen del dinero. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no avanzan Porque en hay- investigar? porque Perdón, hay un sector de la todo justicia- el mundo dijo, todo hay el un mundo sector de la dijo justicia que también tiene era que dar testaferro explicaciones. de la casa de Por eso, López, cuando- Gutiérrez. Gutiérrez es un empresario El negro vinculado Gutiérrez, sí. Del grupo Pilar. Farallón. al Farallón y a Yexta. Pero ¿por qué de golpe se cortan las investigaciones? Bueno, cuando gana ¿Va a Mauricio seguir Macri- López preso y nadie va a seguir averiguando quién le entregó el dinero a López? Pero por eso yo creo que la justicia ¿Y tiene por qué enormes salió López explicaciones que dar. corriendo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, o en un horario rarísimo, indudablemente como un demente? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Usted tiene una hipótesis de lo que puede haberle No, pasado? no, la verdad que no. Y La verdad que no hice mi Debido conjetura. nunca Debido nunca salió averiguó corriendo nada. con ningún No, bolso, ya sé que perdón, no. Nunca averiguó nada. Bueno, de pero lo esa es que la imagen que ustedes están dando y esto es lo que a mí No, me nosotros preocupa. estamos mostrando lo que está pasando, Sí, que está acaban de preso, mostrar a Julio en que está detenido. en el Servicio Penitenciario Estamos mostrando Federal. que está El Servicio detenido. Penitenciario Federal trata a los reclusos con un respeto y un cuidado increíble. No creo que esa imagen haya sido una imagen entregada por el Servicio Penitenciario Federal. Mire lo que le digo.
Son imágenes robadas o tomadas de alguien, la misma persona que estuvo con la misma persona que mandó a la gendarmería y mandó esto ¿cómo se llama? Pero a ver, nosotros no inventamos la imagen de Debido preso, está preso, es decir, no inventamos esa imagen, está preso, la justicia lo puso preso. Pero perdóname, ¿en qué condiciones lo pusieron preso a Debido? Sin condena. Sin condena, como está el 90% de los presos de la Argentina. En el caso del desafuero y la detención inmediata, un juez no puede librar un desafuero y una detención inmediata. Traigan a un constitucionalista, por favor. Lamento que haya muerto Morata. Lamento que haya muerto Morata. Pero la detención llegó al ámbito del Poder Legislativo. Esto es lo más grave también. Una orden de un juez que dice desafuero y detención inmediata de Debido llegó al Poder Legislativo y no la estudiaron. Esa es una manda judicial irregular e ilegítima. El Poder Legislativo la debería haber devuelto sin diligenciar, como hace pilas de veces la justicia con los rechazos in limine. ¿Por qué? Porque usted a mí me puede pedir en los términos legales solo el desafuero. No me puede pedir. No puede pedir y no la puede involucrar la detención ahí. No, es nula. El legislativo... Es arbitraria la decisión del juez Rodríguez. Pero en serio les digo, y se los digo como abogada. No había todavía ¿Y cuántos abogados hay en el Poder Legislativo que hicieron oídos sordos a esto? Entre ellos ¿Será todo el bloque, porque entre ellos todo el bloque kirchnerista. Entre ellos todo el bloque kirchnerista. Sería porque de los otros no puedo esperar ninguna otra cosa, porque he escuchado barbaridades de un ¿Por qué no se la juegan? El bloque kirchnerista. No sé, bueno, a mí me gustaría saber. Pero cuando gana Macri las elecciones, cuando gana Macri las elecciones en 2015, Debido le anticipó que esto podía pasar, ¿esto lo toma por sorpresa él? Perdóname, mira, yo hice un programa mío de 40 minutos que ustedes lo difundieron ayer, difundían la entrevista con Julio Debido. Una entrevista a Julio Debido. ¿Y por qué le hice la entrevista a Julio Debido? Porque realmente había un montón de cosas que él podía contar y podía explicar y podía decir de todos sus años al lado de Kirchner, de la expectativa que tenía en el cambio de gobierno, de cómo venía, y la verdad que lo hizo. Y en esa entrevista él contó muchísimas cosas, que algunas eran anecdóticas, misceláneas y demás, pero básicamente contó cuál era el fuerte del trabajo que él había hecho. En esos días él había sacado un libro con Federico Bernal, un libro vinculado al trabajo de planificación. Por eso me duele cuando alguien dice, Debido no hizo nada, no planificó y no miraba, ¿y qué hacía? Y miraba para un costado. A ver, Debido planificaba, Debido iba a territorio todos los días. Pero doctora, lo que cuesta creer es que era un ministro que no faltaba nunca, muy estricto en su trabajo y muy presente. Soy acreditada en el ministerio, con lo cual seguía su gestión. Cuesta creer que se le escapara lo que hacía Cameron, Barata, López, que estaban bajo su mando. ¿Pero qué se le escapaba lo que hacía? Bueno, López, digamos, con sus 9 millones... ¿Pero qué sé yo de dónde sacó López los 9 millones? No se los llevó sin duda del ministerio. Doctora, ¿desconfiaba de López? ¿Julio? Sí. Supongo que no, pero a ver, López era un funcionario, secretario de Estado, con rango de ministro designado, con el mismo instrumento legal que fue designado Julio. Vos sos ministro, López es secretario de Obras Públicas. No es que Julio lo designó a López por resolución o lo designó a López de hecho tenía directa relación con Kirchner. Conformar este equipo de trabajo de esta forma. Julio, tu tarea es esta y está escrita. Por eso digo, no es una pero cuando uno trabaja con una persona, puede confiar o desconfiar, por eso le pregunto. O también callar si ve malversación por orden de alguien superior. No, a ver, los expedientes de López los tramitaba y los gestionaba López. Si había algún recurso administrativo por parte de una empresa o por parte de un administrado, en jerárquico iban a Debido y se resolvían en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional vía la Secretaría Legal y Técnica. Le quiero preguntar pero si no, nadie audita o mira los expedientes. Si venía algún pedido del órgano de control o de algún órgano de garantía del Estado, también, y ustedes lo saben. En el programa de mejoramiento continuo de la gestión que yo les comenté a ustedes, lo que se hacía era justamente eso. A ver, ¿nos llegó alguna indicación de control de alguno de los organismos? ¿Llegó alguna indicación de gestión? ¿Algún ombudsman o algún defensor del pueblo hizo alguna presentación y no se contestó? ¿En qué sentido se está trabajando? Por eso digo, la mayor defensa que tiene Julio hoy es justamente el programa de mejoramiento continuo de la gestión. Ustedes, a ver, en la intimidad, cuando hablaban, ¿en algún momento hizo una autocrítica, Julio? Digo, ¿algo mal siente que hizo? Pero autocrítica... En general, digo, tiene un mapa de causas, ¿no? De sentarse y decir, ahora tengo
de hablar ustedes en la intimidad, de decir, bueno, fallaste en algo? No tenía, cuando estaba en la función no tenía ningún marco de causa porque estaban todas las causas cerradas. Ahora, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en donde, bueno, era inminente, a ver, el desafuero parecía que iba a ser, y después la detención. Una autocrítica, decir, bueno, sí, en esto puedo haber hecho algo mal, o en un análisis de su gestión. La verdad que en el temas de derecho administrativo yo te aseguro que la gestión de debido fue absolutamente seria y no hay absolutamente ninguna irregularidad administrativa en el trámite de Julio. Si en el medio alguien abusó de la relación o alguien hizo alguna gestión paralela que no se enteró, te vuelvo a repetir, la que conduce esta mesa y yo te puedo decir a vos vamos a tomar un café y él ni se entera que nos fuimos a tomar un café. Cuando se arma el Ministerio de Planificación, ¿designa a los funcionarios debido o se los designa Kirchner? Los designa Kirchner. Es decir, que López es Kirchner, Jaime fue Kirchner. Debido es Kirchner, sí, con ese criterio. No, está bien, pero es muy diferente por lo que es la estructura legal del Ministerio. Sí. Es muy diferente. A los secretarios de Estado los designa el presidente con rango de ministro. No, está bien, sí, eso formalmente, pero digo, ¿quién los eligió? Porque formalmente los designa el Ejecutivo. Los elige el presidente. Los elige el presidente. Le quería preguntar por último, de mi parte, digamos, por Nélida Caballero, por lo que está saliendo ahora, su ex empleada. No es ex empleada. ¿Sigue siendo empleada? Sí. Sí, Nélida empezó a trabajar con nosotros en el año 2008, posiblemente, 2009. Venía del sur, trabajaba en un hotel en el sur. Y empezó a trabajar con nosotros. Pero yo les voy a decir algo porque está en boga Nélida y vieron videos pornográficos de ella y la han arrastrado por todos lados, como en esa imagen también, etcétera, etcétera. Nélida trabaja en mi casa desde ese entonces. Yo la tengo como empleada en blanco desde ese entonces. Y lo que hace Nélida cuando deja de estar en mi casa en el horario que me va a dar una mano, lo desconozco. ¿Está claro? Nélida tiene su familia en Formosa, una tía que le crió a una hija y un tío que le crió al otro hijo de distinto matrimonio. ¿Y las adquisiciones están justificadas? ¿Usted habló con ella? Bueno, yo le pregunté, claro que le pregunté. Y me dijo, Nélida, me hablé con mi abogado y hay papeles que no se presentaron. Bueno, le digo, entonces presentá los papeles. Me peleé con el contador, me peleé con esto. Ahora, cuesta creer que trabaje en su casa teniendo la posibilidad de comprar no sé cuántos vehículos, tener un campo. 5 vehículos. Bueno, pero perdóname, ¿conocés Formosa? No, pero conozco los autos. ¿Conocés la cultura de la gente de Formosa? Pero si usted tiene capacidad de comprar 7 autos o 5 autos... Bueno, pero la chica tenía una carnicería, tiene una agencia de quiniela, el novio, el tío, a ver... es raro que trabaje de cocinera, entonces. Pero aparte, ¿sabés qué es lo raro? Pensar que Julio o yo lavamos dinero negro, nos están embargando 250 millones de pesos y ustedes creen que yo voy a lavar dinero con 3 chanchos de una carnicería, un auto que Nélida pueda tener modelos. Pero entonces, ¿de qué se trata lo que me están preguntando? ¿De qué se trata lo que me están preguntando? La causa judicial está. Pero ¿qué tengo que ver yo con lo que haya hecho o no haya hecho Nélida, o haga o no haga ella? Yo realmente, ella trabaja conmigo en mi casa y cuando se retira, hace su... ¿Y usted no supo que tenía ni el campo ni los autos, o sí sabía? De una camioneta sí sabía, porque era la camioneta con la que ella mandaba mercadería a Formosa, o efectivamente está el hijo administrando su campo. Pero son 75 hectáreas en Formosa. A ver, no es nada irregular, dice usted. No, y es bastante normal que la gente tenga su chacrita. Y es bastante normal, en realidad, el tema de si va a poner una carnicería, ponela. Me lo preguntó porque le dije, mira, Nelia, es mejor que tengas una carnicería, que la municipalidad venga a ver las condiciones sanitarias y no que vendas chanchos en negro. Y que, a ver, fueron conversaciones de... Sí, lo que se le cuestionaba era que con el ingreso formal que usted le pagaba, no sé si está en 8.000 pesos ahora, no podría haberse hecho ese ahorro para poder comprar todos estos bienes. Pero es que nadie dice que se hizo de ese ahorro, porque ella ahí explicó es la investigación contable, ¿no? Pues es que la investigación contable no está terminada porque falta documentación. Ella efectivamente había una agencia de quiniela, empezó a trabajar en la agencia de quiniela, tuvo 2 o 3 préstamos bancarios, de golpe el banco le cerró las cuentas. A ver, hay en el medio un montón de cuestiones que ella las explicará. Esa versión de que tenía una expareja, que bueno, que
que además tenía dinero y que podría haberle facilitado parte de ese dinero? No sé si es una versión. Yo no voy a meterme en la vida privada de Nélida, ni voy a saber, ni voy a cuestionar quiénes son los padres de los hijos de Nélida, ni nada que se le parezca, porque no es mi tema. Si quieren se lo preguntan a ellos. Yo quería preguntarle por último de mi parte, ¿cuál piensa que va a ser el futuro de su marido? Ya está detenido, pero ¿cómo piensa que va a seguir? Mirá, yo soy una... yo me formé en el derecho, con lo cual creo en la justicia, ¿está? Y yo creo en la justicia, así que espero que la justicia en algún momento se ponga los pantalones largos, deje de hacer política y empiece... ¿Ve la mano de Macri atrás de todo esto? Y no tengo la menor duda, porque él tiene sobreseimientos express en causas que son absolutamente inexplicables. ¿Cómo es que de golpe aparecen los Panama Papers y él siempre dijo que no tenía nada que ver con las empresas y de golpe arma una acción declarativa de certeza que sale en tiempo real en un juzgado civil, una sentencia írrita que termina aclarando con actas de directorio que efectivamente lo ponen en el lugar donde lo pone la investigación de los Panama Papers y de golpe el juez dice, no, él no tenía nada que ver, era el papá. Yo le hago mi última pregunta. ¿Usted en realidad ven que no es la misma vara de la justicia para todo el mundo. ¿Ustedes lo ven o no lo ven? ¿O soy yo la única que está No, nosotros lo hemos planteado. Yo por eso creo que la justicia va a tener que explicar... Bueno, son los mismos. Entonces hay sobreseimientos express y detenciones y prisiones preventivas express. Durante el gobierno de Cristina Fernández la justicia no se movió. O sea, sí son se los mismos jueces. No, sí se movió. Enriquecimiento ilícito de Cristina 3 veces. No se movían. Son los mismos jueces. Bueno, a mí el mío de enriquecimiento ilícito, desde que me sacó el periodista La Nata hasta ahora, tuvo 3 sobreseimientos con apertura. Pero porque efectivamente estaban los informes contables. Ahora están haciendo otra investigación más. Está todo bien, no tengo problema. Que me den vuelta como una media, no tengo problema. Lamentablemente la justicia te va a tener que explicar mucho. En este gobierno y el anterior también, Bueno, entonces está fallando la institución justicia. No cabe la menor duda. Y está fallando la institución Poder Legislativo también. También. Y está fallando la institución Poder Ejecutivo también. Porque esta descalificación a las administraciones públicas que está haciendo este gobierno es vergonzosa. Y la administración pública es la gestión ejecutiva del Estado. Le hago mi última pregunta. ¿Usted pone las manos en el fuego, por ejemplo, por Cristina, por Vudú? Julio De Vido pone las manos... A ver, yo le dije a Novarecio, y lo hablo con mi marido a diario, y él sacó una de las cartas vinculadas a este tema. Ponerle las manos en el fuego, prendamos un fósforo, pongamos la mano en el fuego ahí. Nos quemamos todos. Es muy triste la frase, pongan las manos en el fuego parece un juego de verdad consecuencia. Pero él dijo que sí por Néstor. Perdón, es confiar o no confiar en alguien. De eso se trata. Yo te conozco o no te conozco, empezamos a charlar, nos hacemos amigos, deposito la confianza en vos la depositas en mí, y si me fallaste, me fallaste. Por eso, o sea que Cristina Podemos Fernández, reconstruir la confianza o no, pero es un tema de confianza. Cristina no Fernández, es después de tantos años, no confía en A mí Devido. parece que no confío en Devido. Sí, parece que no confío en Devido. ¿Y a usted le falló? Y a mí me falló en la confianza. Sí, claro que sí. Doctora, muchísimas gracias por todo su ustedes. tiempo. Muy atenta. Nos despedimos de A24 también y gracias también por acompañarnos allí hasta esta hora.